Pues vamos con nuestro último tramo del programa por hoy. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien en esta charla porque vamos a descubrir un montón de curiosidades. Por ejemplo, por muy soñador que seas, ¿no? Siempre la gravedad te va a sujetar al suelo. Eso es física. Si cuidas o no cuidas tu alimentación, tu nevera mantendrá frescos los alimentos. Si no está estropeada, claro. Eso es física también. Cumplas o no con el límite de velocidad en la carretera, la aceleración de tu coche es física. Bueno, y así un montón de cosas, por supuesto, del día a día, lo que nos rodea. Pues lo establecen las leyes de la física, ¿no? Está, es decir, regulado por las leyes de la física. La física está ahí, vaya, aunque no la notemos. Bueno, y esto lleva pasando desde que el mundo es mundo, claro, lógicamente. De manera que también, pensando en esos grandes acontecimientos de la historia, y los no tan grandes, ¿no? Esos grandes eventos de la historia, han sido condicionados por la física. Por ejemplo, el paso de los Alpes por Aníbal, la llegada de Colón a América, las andanzas de Billy el Niño o la guerra de Vietnam. Nuestro invitado ha relacionado de forma, además muy amena, la física y la historia en un libro muy especial que se llama Historias de la Historia explicadas por la física. Es un divulgador, es ingeniero y bien reconocido. Es Javier Ablanque, es un placer hablar con él. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Hoy, después de la presentación que me has hecho, casi que me voy ya. Venga, ¿qué dices? Pues menudo libro, de verdad. Aparte está contado de manera amena, divertida, divulgativa. Para alguien que viene de la formación científica como tú, pues claro, tienes la cabeza de ingenieros, ¿no? Sé bien cómo son los ingenieros, tengo 2 hijos ingenieros. Pero luego tienes la parte de divulgación, tal, entonces lo haces muy ameno. Oye, si fuera un plato, digamos, el libro, ¿cómo se te ha ocurrido mezclar 2 ingredientes que dices, bueno, física e historia? Esto, pero Pues mezclan bien, ¿no? es que siempre me ha gustado la historia y la física, ¿no? Y entonces, pues es una manera de entrelazarlas, ¿no? Esto empezó en el 2012, ya escribí un libro que era La batalla de Trafalgar vista por la ciencia, ¿no? Y ahí, pues, también desarrollaba la batalla, pues iba contando cosas relacionadas con la ciencia, con la física, la biología, pues un montón de historias. Y ahí empezó. Una combinación muy chula porque, claro, cualquier cosa que haya ocurrido desde que somos prehomínidos o australopitecos o antes, desde que nos pusimos de pie, claro, la física estaba ahí, forma Es que, parte, es nuestro es que entorno, las leyes de la física han estado ahí, las conociéramos o no las conociéramos, las hubiera... Antes de Newton, por supuesto que había leyes de la física o de Einstein, Claro, ¿no? es que Entonces, fíjate, dime. sí, sí, perdona. Dale. No, te iba a decir que hay un ejercicio muy sencillo, si quieres, nos sirve para conectar. Ya que estamos sentados, pues cuando nos vamos a levantar, cuando terminemos esta conversación y nos levantemos, apoyaremos nuestros pies debajo del asiento. ¿Y por qué? Porque así de esta forma los pies van a caer en la vertical que pasa por nuestro centro de gravedad. Si no, pues propongo a todos los que estén viendo el programa, pues que sitúen los pies por delante de la silla, la espalda pegada al asiento y tratamos de levantarnos. O sea, eso es imposible, ¿no? Bueno, pues la torre de Pisa, el centro de gravedad de la torre de Pisa, la vertical, cae justo en la base de sustentación, en la superficie de la base de sustentación. Si cayera fuera, sería un equilibrio inestable y ya se hubiera caído. Uh-huh. Claro, todo nos ha fascinado, ¿no? Cuando hemos visto las imágenes, ni te cuento cuando vas allí y dices, bueno, pero claro, efectivamente, ¿no? Trazas la línea imaginaria y la base está ahí. Si estuviera, aunque fuera un milimetrito fuera, catacroc, ¿no? Así es. Oye, este ejercicio es verdad, claro. Tenemos que buscar nuestro centro de gravedad para levantarnos. Si lo hacemos así, no, podemos caernos para atrás, pero no nos vamos a levantar. Claro, la física ha cambiado el curso de la historia, o digamos, bueno, la física estaba ahí y la historia, pues los humanos hemos ido haciendo cosas, ¿no? Claro, pero en estas efemérides, digamos, es curioso la mirada que haces porque en algunas de ellas, digamos, jugó a favor de que ese hito, de que esa efeméride tuviera lugar. No sé, por ejemplo, bueno, a mí, lo del paso de los Alpes por parte de Aníbal, ¿no? Que siempre tenemos todos la iconografía de Aníbal con sus ejércitos pasando los Alpes a lomos de elefantes y tal, y bueno, con el frío que debía hacer, pobres elefantes también, ¿no? O sea, ¿cómo aplicamos física a ese hito histórico, digamos? Sí, pues he buscado, claro, grandes hechos históricos y aparte leyendas. Hay una que concierne a Aníbal, que es su paso
por los Alpes, que dice que en la travesía hacia Italia, pues se encontraron con una roca de enormes dimensiones y está descrita en las crónicas. Y dice que Aníbal solucionó el problema pues echando vino avinagrado sobre la roca y además encendiendo una gran fogata y de esta forma pues disolvió la roca porque el ácido acético que lleva el vinagre con la roca es de calcio, pues lo disuelve y por otro lado si hacemos una gran foguera pues por las dilataciones de la piedra se romperá. Lo he analizado. De todas formas, tenía que haber tal cantidad de vino avinagrado en las tropas y luego bastantes árboles, ¿eh? Y tenemos en cuenta que a aquella altura posiblemente no había tantos árboles. Me decanto quizás a que esa leyenda, o sea, forma parte de la leyenda del pasaje. Claro, es que ni os cuento en la transmisión oral, ¿no? Que nos han llegado enormidad de leyendas y de andanzas, ni os cuento, pues hablo de la Biblia o de cualquier texto más o menos sagrado. Aquí no pretendo, en fin, que nos excomulgue el señor arzobispo, ni mucho menos, pero oiga, convengamos que hay mucha metáfora, digamos, y mucha imaginación a la hora de transmitir, o los juglares, como contaban las historias, y desde luego, por supuesto, ahí había mucho de, bueno, exagerar. Y luego le aplicamos la física a aquello y decimos, oye, es que esto, sinceramente, así no pudo ser. Pero algunas cosas que sí sabemos que fueron es cómo pudo ingeniárselas. ¿Qué pasó con el superglue, ese pegamento estupendo con el que hay que tener mucho cuidado, pues si no los dedos se te quedan pegados? Y la guerra de Vietnam, ¿cómo consiguió salvar vidas? En fin, una cosa pues tan modesta, ¿no? Como el superglue o algo así, un pegamento. Sí, sí, además se da la circunstancia, pasa en la ciencia muchas veces que buscando una cosa obtienes otra. Entonces, Hoover, que es el químico que inventó el superglue, buscando un material que sirviera para fabricar miras telescópicas, pues dio con este material que al principio no le servía, pero años después se dio cuenta que tenía propiedades valiosas, ¿no? Y este pegamento se utilizó en la guerra de Vietnam para tapar heridas de los pobres soldados que se tenían heridas en el frente para que por lo menos la hemorragia se parase hasta llegar al hospital. Lo que todavía se utilizan pegamentos ahora médicos, lo que quiero decir es que a nadie se le ocurra taparse la herida. En aquel momento sí vino muy bien y salvó muchas vidas, pero claro, hay pegamentos especiales que no tienen la toxicidad que puede llevar el superglue. Efectivamente, no, pero me he hecho una idea como lo vi aquí en el programa de Chimo, que Javier Ablan que dijo, me voy a poner aquí los no, como dicen, no traten de hacer esto en casa. Pero en fin, imaginaros en un entorno en el que la diferencia es pues que ese marine, que ese soldado llegara vivo al campamento de base en el helicóptero muy mal herido. Bueno, vamos a tapar la hemorragia, aquí se está desangrando este hombre por esta arteria que tiene aquí reventada, vamos a intentarlo, porque lo peor, o sea, lo malo no será que se contamine por en fin, como sea la fórmula química del pegamento, sino bueno, pues vamos a salvarle la vida y salvó desde luego muchas vidas. Luego, oiga, es que claro, se intoxicó un poco, pero salvó la vida, que eso desde luego. Oye, curiosas historias. Por ejemplo, has descubierto cómo nació el Post-it, que lo utilizamos. Además, es curioso cómo utilizamos marcas comerciales, que de alguna manera han formado parte del tanto Post-it como Superglue, son marcas comerciales y las hemos incorporado. El tipo tuvo inventiva para inventar el Post-it, ¿no? Sí, porque bueno, el que se le ocurrió también fue una cosa similar a la anterior, o sea, buscando un pegamento que fuera muy, muy fuerte para pegar justo para los aviones. Se da idea en principio buscar un material que sirviera para pegar partes de aviones, o sea, debía ser un pegamento de unas características especiales. Y fue justo lo contrario, fue un pegamento que enseguida se quitaba, ¿no? Y esto llegó a Arthur Fry, que era un químico, que este hombre cantaba en un coro de una iglesia y claro, en el himnario lo que hacía era colocar papelitos para pasar las páginas. Estaba harto de que se le fueran cayendo los papelitos. Entonces pensó en aquel pegamento que había dado a 3M de una charla que le habían dado sobre ese pegamento y entonces se le ocurrió que eso podía servir para pegar las páginas de su himnario. Y entonces ahí surgió la idea. La necesidad hace maestros, ¿no? Y luego, pues claro, conectas y dices, ay, pero fíjate, si antes de ayer justamente estuve allí, bien, papu, y así nació el Post-it. Oye, y Billy the Kid, las andanzas de Billy the Kid, ¿qué tienen que ver con la física? Sabemos que falleció también, bueno, que
falleció porque iban a por él, porque no para de hacer fechorías, ¿no? ¿Cómo aplicamos física, digamos, a Billy el niño? ¿Dónde la has aplicado? ¿En el revólver? ¿En qué le aplicamos la física a Billy el niño? Efectivamente, la revólver, la física al disparo, ¿no? Cuando estaban, claro, el capítulo se llama Billy el niño que fue víctima de la tercera ley de Newton, ¿no? Pues efectivamente, ahí se aplica el principio de conservación del momento lineal, que es una consecuencia de la tercera ley de Newton, que bueno, todavía no voy a meter demasiado, pero vamos, dice que en ausencia de fuerzas exteriores se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, tenemos la bala que explota, entonces, como la bala va para un lado y el fusil debe ir para atrás, entonces, pero como la bala es de menor masa que el fusil, la bala va más rápido y el fusil, el retroceso, va más despacio. Bueno, pues ese principio se aplica en las armas y claro, pues el pobre Billy pues lo sufrió. Hay unos artefactos que forman parte de la memoria histórica, de parte de unas fotografías preciosas, utilizados por el ejército y también, pues, digamos, por la navegación aérea civil, que son los dirigibles, los Zeppelins, ¿no? Sí. Y desde luego que eran artilugios muy pasados de moda, obviamente por la seguridad, porque la seguridad que ofrecía, pero claro, en aquel momento era como algo muy fascinante y muy flipante, ¿no? ¿Qué tiene que ver con tiene que ver la física, obviamente, entiendo que con la falta de seguridad de aquellos dirigibles, así se llamaban, ¿no? Sí, no, los dirigibles, claro, volaban por Arquímedes, o sea, se buscaba un gas que fuera menos denso que el aire para que se elevase. El problema que tuvieron al hacer los dirigibles es que había problemas en suministro, porque el dirigible de Hindenburg, el Hindenburg estaba diseñado para que llevase helio, pero como no los americanos no suministraban helio a los alemanes, había ambiente de preguerras, pues se llenó con hidrógeno. ¿Qué ocurrió? Pues que hubo un problema en el atraque, hubo una carga estática en un día de tormenta cuando estaba el dirigible ya llegando a destino, saltó la chispa que originó la explosión. Si se hubiera llenado con helio, no se hubiera producido ese problema. Claro, aquella explosión tan histórica también hizo que luego se perdiera la fe también en unos artefactos de navegación que luego fueron evidentemente muy mejorados. Oye, y lo del Titanic, quiero decir, si se hubiera aplicado, digamos, la física adecuada o correcta, ¿se hubiera podido evitar el desastre del Titanic o qué? Pues, sí, se hubiera evitado, hay un montón de causas, de estudios, ahora mismo se está haciendo otro estudio más, recopilando miles, no sé, 500.000, 700.000 imágenes que se han reconstruido, se está haciendo una imagen digital de Titanic, para buscar posiblemente de aquí a un tiempo se saque otro artículo más, pero entre todo, al final, la principal causa del hundimiento fue la velocidad. Si ese barco hubiera entrado a una velocidad adecuada, en unas condiciones de presencia de icebergs, pues no se hubiera producido. Aparte de eso, es una mezcla de desastres, o sea, desde una noche sin luna, no se veía, un mar en calma, a la hora de detectar icebergs, se ve si chocan contra iceberg, porque de noche no lo puedes ver, pero si notas el impacto de la ola contra iceberg, sí lo puedes detectar. Pues esa noche había noche en calma y tampoco se vieron. Se habla también de que los vigías no llevaban prismáticos porque el oficial se bajó a la parada anterior o el puerto anterior y se llevó la llave, pero bueno, eso como era de noche tampoco hubiera influido. Se habla también de un espejismo superior que se originó en esa noche. Y luego el tema de los materiales empleados en el Titanic. El Titanic se han hecho análisis de las planchas y bueno, para la época eran muy buenos. Ahora mismo pues no serían de la calidad tan buena. Lo que sí se vio es que los remaches no eran tan de buena calidad, sobre todo en la proa y en la popa del barco, porque ahí se utilizaron de hierro forjado y además a mano, porque las máquinas con la curvatura que tenía el barco en esa zona no podían utilizarse. Y entonces ahí se achaca más que nada al tema de los remaches de momento, pero vamos, ya te digo que lo principal fue la velocidad del barco que era excesiva. Pues como estas, un montón más que vais a encontrar en Historias de la Historia, contadas, explicadas desde la física, lo cuenta un ingeniero, como veis, con alma de divulgador, porque desde luego es bien reconocido y además lo cuenta con buen humor y de manera amena. Una manera de acercarnos a la física que
sinceramente, pues es de las cosas que peor se me daba cuando estudiaba bachillerato, pero la historia sí, mira, pues ahí hacemos un cóctel. Yo creo que a todos nos va a gustar la cantidad de curiosidades que has vertido en ella. Javier Ablanque, un placer hablar contigo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a mirar al cielo a ver cómo tenemos el pronóstico meteorológico. Nos lo cuenta Penélope Maestro. Nosotros volvemos mañana. Una tarde muy feliz para todos. Adiós.